Hola Erich, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y esta es una pregunta muy interesante porque en cierto modo ya los países que están en Latinoamérica podrían acercarse un tanto a la liberación del uso de la mascarilla, pero recordemos que existen factores importantes que debemos analizar, como el grupo de población o el porcentaje que tiene la vacunación, en este caso las 3 dosis completas, el comportamiento de la población, las zonas geográficas en nuestro país, el cambio de clima y otros factores más que debemos analizar. Hay varias preguntas ya que son necesarios, que sea necesario responderse el día de hoy, y es por eso que hemos invitado al doctor Percy Miranda y también al doctor decano del Colegio Médico de Arequipa, quienes van a estar resolviendo estas preguntas y sobre todo analizando esta situación que desde el 1 de mayo, algunas regiones de nuestro país ya no harán uso de la mascarilla en lugares públicos. Es así como les damos la más cordial bienvenida a nuestros espectadores, tanto en esta sala de Zoom como también en las redes sociales. Bien, Erich, empezamos entonces con la participación del doctor Percy Miranda. ¿Te parece? Realmente para mí es un agrado saludar esta noche la presencia de nuestro decano del Colegio Médico de Arequipa y en especial a ustedes en esta ventana sanmartiniana, que he tenido la oportunidad de estar en algunas oportunidades. Erich, muchas gracias, Lorena también. Y a nuestra audiencia, el saludo realmente para mí, después de haber sufrido esta enfermedad, después de haber estado en la conducción de la lucha contra esta epidemia en la presidencia del comando, desde el inicio realmente hasta la enfermedad, despierta en mí, sino inquietudes, y seguramente me voy a poner en la posición de quienes nos llamamos población vulnerable, y me voy a posicionar ciertamente en la posición que debo estar siempre como médico especialista en epidemiología. Recordar que hemos tenido una desgracia mundial y que ha ido pegando en los países realmente más pobres de este mundo. Y recordar cuando recién empezaba esta pandemia, muchas personas no creían el impacto que esto iba a tener, y cuando vimos la cantidad de fallecidos que teníamos diariamente y sobre todo el impacto que tuvo esta, cuando se nos llenaron los servicios de emergencia, recuerdan ustedes, los taxis, las personas llevando sus camas a las puertas de los hospitales, y realmente una gran tragedia para el mundo y sobre todo para nuestra población más vulnerable, como son básicamente los mayores de 65 años. Se han enfermado mucho más los mayores de 60, mucho menos los adolescentes y menos aún los niños. Entonces, analizar estas últimas disposiciones que da el gobierno a través del Ministerio de Salud, los decretos supremos correspondientes, y que señalan claramente que ya hemos pasado una pequeña tercera ola con una gran cantidad de casos, con una cepa nueva que fue la Omicron, pero que ya define el comportamiento o lo que llamamos nosotros la caracterización de la epidemia. Debemos de ser, yo por lo menos debo ser claro señalando que esta epidemia nos ha presentado tres grandes momentos denominados malamente, y yo no sé realmente por qué le pusimos el nombre de olas, pero el comportamiento epidémico de esta epidemia la tuvimos muy feo el año 2019, entre junio y julio, bajó a diciembre y empezó en enero del 2020 la segunda ola, del 2021, perdón, la segunda ola, con mucho más impacto en la letalidad en nuestro país y en nuestra Arequipa, y termina el año 2021, empieza el 2022 con una tercera ola que también demuestra una gran cantidad de casos diarios, pero con una menor letalidad. Entonces, la caracterización de esta epidemia se ha definido definitivamente ya. Las cepas ya las sabemos desde
Delta hasta la Omicron, cómo estas han ido variando en su comportamiento y el impacto sobre la población más vulnerable. Y aquí es donde yo quisiera recordar a la población que hay alguna terminología que no la debemos jamás olvidar y que debe estar siempre en forma consciente para que nos permita tomar mejores decisiones. Una de esas es lo que hemos aprendido de esta epidemia. Y lo que hemos aprendido es que este nuevo virus que ataca básicamente al sistema respiratorio no es sino, digamos, uno de aquellos que más gravemente afectan el tracto respiratorio superior e inferior, pero que todos los años, toda nuestra existencia nos han ido acompañando con diferentes nombres, con diferentes comportamientos. Y esta influenza, por ejemplo, que ya se nos viene el mes de mayo, junio para Arequipa, que tiene un mayor impacto todos los años hemos tenido un mayor impacto en niños sobre todo, y en los extremos de la vida en viejos, el comportamiento de estas neumonías por la influenza. Y el coronavirus no es sino una cepa que ha determinado cierta gravedad, cierto impacto mortal realmente en toda la población mundial y que ha impactado, creo, en todos nosotros, en cada una de las familias y sobre todo aquellas que han tenido seguramente pacientes o hemos tenido fallecidos en nuestras familias. Entonces, recordar que estas medidas que hemos aprendido en las cuarentenas, en las llamadas que hacíamos los comités de defensa realmente de la población, estos comandos, estas formas de organización que tuvimos los hospitales para poder contar con oxígeno, poder contar con algunas más camas UCI de aquellas muy pocas que teníamos en nuestro medio, nos señalan claramente aquello que esta noche debe impactar en nuestra población, creo yo, al tener al frente a personas que hemos vivido esta epidemia. Si se trata de conglomerados, como las grandes ciudades, y Arequipa es un gran conglomerado por ser una metrópoli, estamos hablando que de 1,5 millones de habitantes, más del 80% se encuentra solo en la ciudad de Arequipa, donde nos dirijamos, sobre todo los hipermercados, los mercados de consumo, las tiendas, allí se van a dar necesariamente estos conglomerados. Y si le sumamos a estos conglomerados, a estos grandes lugares donde por diferentes motivos, diferentes fechas nos acercamos a ellos, las medidas deben ser básicamente de distanciamiento y el uso de las mascarillas. Fundamentalmente esas dos, con el lavado de manos permanente, que nos debe llevar entonces a señalar que el MINSA efectivamente ha recomendado a través de estos últimos decretos supremos que no será obligatorio el uso de mascarillas en espacios abiertos y debemos ser entonces muy cautos en estos espacios cerrados. Yo, como una primera conclusión, quisiera realmente quedarme con las recomendaciones de la viróloga Margarita del Val, quien analiza desde España cómo muchos países dan muestras de que ya hay que dejar todas estas medidas y generar algo así como volver a la normalidad. Yo creo que esto hay que tomarlo con ser muy cautos, como ella misma lo dice, debemos ser realmente muy cuidadosos, porque la epidemia no se ha ido. La epidemia aún continúa en nuestro país, en nuestra Arequipa, en el mundo. Y ustedes saben que algunos países como China, por ejemplo, donde por las medidas que ellos asumieron de tener muy pocos casos, aislaron mucha población. Entonces ellos no han tenido contacto con todas las cepas que hemos tenido en América Latina, en Perú o en Arequipa. Entonces estas poblaciones, al tener nuevas cepas como Omicron ahora, por ejemplo, esta nueva cepa N2 en China, les está ocasionando, ¿no es cierto?, una tercera ola con una alta tasa de letalidad. Eso dejémoslo para el mejor conocimiento.
pero debemos reforzar estos cuidados, el ser cautos. Yo llamo la atención realmente a quienes asumimos todavía el rol de las familias. Nuestros hijos, la apertura de las clases ya abiertas, todo esto debemos tenerlo con mucho cuidado. Yo creo que aún los colegios, como he visto en nuestra Arequipa, están volviendo a la normalidad, pero con cierto distanciamiento, manteniendo todavía el uso de las mascarillas y ciertamente el lavado de manos y el cuidado que hay al respecto al interior de una clase o al interior de un domicilio. Estas medidas aún deben ser con mucho cuidado. Por otro lado, yo quisiera señalar en un segundo momento, reforzar por qué no se ha ido la epidemia todavía. Si miramos nuestros servicios de salud, en Arequipa todavía tenemos casos positivos, pacientes hospitalizados y pacientes en UCI. Si bien es cierto, cada día, desde que empezó febrero, marzo, un descenso bastante notorio en el número de casos positivos, lo mismo en los hospitalizados y en las camas UCI, que ahora solo tenemos 1 o 2, pero que aún traduce pacientes en unidades de cuidados intensivos. Aún tenemos pacientes hospitalizados con problemas respiratorios severos o graves. Esto habla claramente de que la epidemia aún existe en nuestro medio y se van a contagiar los más vulnerables, los grupos mayores de 60, las personas que tienen comorbilidad como diabetes, por ejemplo, las embarazadas, niños que no han enfermado, que no han dado motivo para preocuparnos por ellos, podrían realmente enfermar estos días si es que descuidamos del todo estas medidas y sobre todo si descuidamos el uso de la mascarilla. No quiero abarcar mucho, sino una tercera parte que quisiera que también pueda quedar en la reflexión o preguntas en la población. Aún debemos mantener la responsabilidad que hemos tenido en el sector salud. Creemos que hoy la atención primaria en los establecimientos de salud ahora ya está más abierta. Nuestra población, médico y otros trabajadores de salud, estamos, yo creo, con un mejor entrenamiento, con un mejor cuidado sobre los síntomas leves o medianamente o livianos todavía que se pueden presentar para poder actuar rápidamente y no llegar a los casos graves. Esto obliga entonces a la población que tenga la responsabilidad de que apenas sienta que una dificultad respiratoria o una temperatura elevada o estos síntomas se agravan en muy pocas horas, tenemos hoy ya camas UCI, oxígeno, gente más entrenada, pero esto nos da por lo menos una gran ventaja de poder actuar rápidamente frente a una situación de salud como la que ya conocemos frente al coronavirus. Esto para los medios que trabajamos, para quienes trabajamos en salud, para quienes tenemos familia, tenemos mayores de 60 en casa, tenemos niños estudiando, aún las medidas debemos mantenerlas. La epidemia se va a ir cuando ya no tengamos más casos en nuestra región o en nuestro país. Mientras tanto, es latente cualquier tipo de gravedad o varianza que pueda tener estos virus. Quien habla es el médico epidemiólogo, he estado no solamente en este tipo de epidemia, me puse al frente para poder estar tanto en la primera como en la segunda ola, como lo estuve seguramente en la epidemia del cólera, en la epidemia de rabia que también aún tenemos en nuestra región. Tuvimos epidemias de fiebre amarilla muy fuertes y feas en la selva de Puno, epidemias de malaria y otras en nuestro país, en nuestra zona de selva. Y esto me da pie a decir, mientras no tengamos ningún caso, no podemos decir esto se acabó. La epidemia aún persiste, si bien es cierto, está ya en descenso notorio,
pero no puedo asegurar, no puedo decir que esto vaya a acabar en agosto, que termina la emergencia en nuestro Perú. Esto nos obliga entonces seguramente a que las medidas efectivamente que tengamos que tener como responsabilidad familiar, como personas, como personas mayores, responsables de los menores, como personal de salud frente a la población en general, debamos siempre ser persistentes en señalar las 3 medidas básicas para el control de esta epidemia. Si me voy a un conglomerado, a un lugar donde va a haber muchas personas, debo usar las 2 mascarillas. Al llegar a mi casa, debo lavarme bien las manos y debo evitar un contacto masivo con este grupo de personas. Y al volver a mi casa, yo creo que lo que hemos aprendido debe quedarse ya para el futuro. Si podemos disminuir este mayo y junio el nivel de neumonías en niños y en adultos, va a ser fruto también del esfuerzo que sigamos usando la mascarilla, no solo en los espacios abiertos, miren, en los espacios abiertos cuando vamos, si podemos usarla, usémosla. Las indicaciones y el Ministerio de Salud, preocupado seguramente por las economías familiares, por la economía nacional, tienen razón, pero seamos cautos, seamos cuidadosos, persistamos en las medidas y ojalá que después de agosto podamos seguir viendo este descenso y para fin de año poder decir esta epidemia está finalizando. Muchas gracias. Gracias, doctor Percy Miranda, por su participación. Muchas gracias y vamos a recordarle a las personas que nos siguen a través de las redes sociales que pueden hacer llegar sus preguntas y nosotros vamos a transmitírsela a nuestros panelistas. Vamos a continuar con el tema del día de hoy y la pregunta es si estamos preparados para eliminar el uso de las mascarillas en el Perú. Ahora es tiempo de escuchar al doctor Anthony Gustavo Toalino Mesa, quien es decano del Colegio de Médicos de la región Arequipa. Adelante, doctor Toalino. Muy buenas noches. Quiero agradecer a la Universidad San Martín de Porres, filial Sur, por esta invitación. Agradecer a usted, don Eric Lazarte, así como a la señorita Lorena Noda, por la dirección del evento. Y con gusto, después de haber escuchado al doctor Percy Miranda, compañero, amigo y colega en esta lucha, en esta guerra, ¿no?, contra la pandemia fatal que nos ha afectado, y evidentemente él estuvo en UCI. Comentarles, no estoy mencionando infidencia, él es uno de los grandes sobrevivientes, uno de los héroes de Bata Blanca, de lo cual me siento orgulloso en estar con él. Hemos estado en esta guerra, vuelvo a repetir, yo en ese momento me encontraba como director médico del Hospital Bernardo Delgado, ahora en mi calidad de decano del Consejo Regional Colegio Médico del Perú. Muy bien, ¿qué más puedo mencionar aparte de las efectivas, brillantes y muy buenas y pertinentes palabras que mencionó el doctor Percy Miranda? Preocupado por lo siguiente. Primero daré un panorama de la situación epidemiológica de la semana 16 en la que nos encontramos y de la cual nos sirve como insumo para informarnos de cómo va la pandemia en el país. En esta semana se ha incrementado la ocupabilidad de camas UCI pediátricas de un 38.57 al 40% a nivel nacional. Ojo, nos encontramos con una cobertura, un porcentaje de vacunación del 33.6% en segunda dosis para el grupo etario de 5 años a 11 años, 33.6%. Y la cobertura en tercera dosis para la región Arequipa de 12 años a más está en 56%. De segunda dosis en general 81%. Entonces, estamos observando que hay un ligero incremento de la ocupabilidad de camas UCI. Nos encontramos en un buen y adecuado porcentaje de vacunación en niños de 5 a 11 años. El gobierno peruano ya decretó el aforo total
Hay problemas de red. A ver si retomamos el contacto con el doctor Anthony Tobalino. Vamos a retomar ese contacto. Bien, mientras tanto, lo indicado por el decano del Colegio Médico de Arequipa acerca del doctor Percy Miranda, quien fue jefe del comando COVID durante los años más críticos de la pandemia, y asimismo fue también el doctor Percy Miranda quien, un sobreviviente de esta pandemia, porque él también lo tomó en plenas acciones de trabajo y sobre todo de responsabilidad en sus funciones cuando asumía el comando COVID-19. Las cifras que nos está compartiendo el decano del Colegio Médico, sin duda alguna, nos obliga a pensar de que aún no podemos bajar la guardia frente a esta enfermedad y que lo más importante es justamente seguir con las medidas y las acciones de prevención frente a esta enfermedad. Y también es necesario considerar que, tal como lo he indicado, que hay un incremento de ocupación de camas UCI en nuestra región Arequipa. Y más aún, existen las interrogantes correspondientes por los padres de familia si ya deben regresar todos los niños al colegio en un aforo total, al 100% de su capacidad. No tenemos aún la conexión del doctor Tobalino. Sí, en breve ya estaremos con el doctor Tobalino. Y nuevamente recordarle a las personas que nos hagan llegar a sus preguntas y recordarles también que la disposición que se está trabajando es que a partir del 1 de mayo, tanto en las regiones de Ica, de Ancash, de Lima, incluido Lima provincias y el Callao, se deje el uso de la mascarilla con el argumento de que ya pasaron el 80% de la población vacunada. Entonces esa es la estadística que se maneja, son los criterios de evaluación que se tienen para retirar el uso de las mascarillas, por lo menos en estas 13 regiones y la provincia constitucional del Callao. Hay que pensar si Arequipa está dentro o cerca de alcanzar también el 80% de la vacunación, porque si esto sucede, estaría entrando dentro de las regiones pues que también calificarían para retirar el uso de la mascarilla. Pero a pesar de ello, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos preparados para eliminar el uso? Ya estamos nuevamente con el doctor Anthony Tobalino. Adelante, doctor Tobalino, continúe. Gracias, Neri, muy amable. Parece que hay problemas con la señal, pero continúo. Efectivamente, entonces me he movido para captar mejor la señal. Entonces tenemos dos situaciones que son importantes frente a la pregunta. ¿Tenemos la obligación de usar la mascarilla o nosotros tenemos la responsabilidad de usarla? Es una decisión muy importante que la población tiene que conocerla y para ello debemos empoderarnos. Nosotros debemos ser conscientes del cuidado de nuestra salud. Para el uso de la mascarilla se dieron normas legales que obligaban a colocarse la misma. Pero nosotros estamos en un punto, y este es un punto de quiebre frente a la pregunta. Si nosotros sabemos que debemos usarla por cuidar nuestra salud y porque es un tema de salud pública, porque es el cuidado de toda la población, muy aparte del cuidado de la persona, debemos cuidar a toda nuestra familia y a toda la población. Entonces, allí entra a tallar el uso voluntario de la misma. El doctor Percy Miranda lo dijo muy bien. Es prudente seguir usando nuestra mascarilla, porque tenemos dos conclusiones frente a esta obligación o el uso voluntario de la mascarilla. Primero, que la pandemia no ha terminado y coincido con el doctor Percy Miranda. Segundo, que no sabemos hacia dónde va la pandemia. Veamos el ejemplo de China, lo que está sucediendo en Shanghái, y no sabemos qué va a pasar con las diferentes variantes, subvariantes que se presenten más adelante. Así es que si nosotros bajamos la guardia y no continuamos con las medidas de protección, de las cuales cada uno es responsable, y debe evitarse que el gobierno esté
dando medidas como esta de solo va a ser opcional el uso de la mascarilla en aquellas regiones donde se haya alcanzado un porcentaje mayor al 80% en personas mayores de la población. Y ellos lo están haciendo con la finalidad de incrementar o de incentivar la vacunación en la población, lo cual debería ser una decisión personal de responsabilidad por el cuidado de la salud pública de todos. El 33% de niños con segunda dosis es algo muy preocupante y ellos ya están yendo a clases con el aforo al 100%. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de que el cuidado y de que esta pandemia no ha concluido, yo considero que aún no estamos preparados para el retiro total de la mascarilla. Hay estudios que mencionan que al aire libre, a menor transmisibilidad de aerosoles, muy bien, se puede liberar el uso de la mascarilla. Recordemos que antes de la pandemia en países orientales, como en Japón, alguna persona que presentaba un cuadro respiratorio inmediatamente usó una mascarilla y la finalidad era evitar la diseminación de la enfermedad y contagiar a los demás pobladores. Ello es un asunto ya de responsabilidad, de uso voluntario. Y cuando estemos en ese punto, considero que sí es pertinente que demos la opción del retiro total de la mascarilla y cuando logremos un adecuado porcentaje de población vacunada, sobre todo niños en este momento, que es la parte que está fallando y donde las autoridades responsables del Ministerio de Salud, gobiernos regionales, gerencias regionales de salud, deben incidir en incentivar a la población, pero sobre todo inculcando el empoderamiento, la responsabilidad que como ciudadanos tenemos. Dejemos y eduquemos a la población que las decisiones son personales. Lamentablemente tenemos que ir a la obligación mediante medidas coercitivas, pero el punto de... Sí, esperemos que en breve retomemos con el doctor Anthony Toalino, decano del Colegio Médico de Arequipa. Bien, mientras recuperamos la conexión, tenemos también al doctor Jaime Mujica con nosotros. Sí, desea, doctor Jaime, también para hacer un comentario respecto a lo que ya está expuesto por el doctor Percy Miranda y también por el doctor Anthony Toalino, quienes ya han manifestado su posición sobre esta situación que estamos viviendo. Y es cierto, ¿no? Lo que se dice es que la pandemia todavía no termina, que todavía estamos por enfrentar quizás una nueva cepa, porque en China, en Shanghái, ha habido cuarentena y esto es una alerta para todos. Doctor Jaime, buenas noches. Buenas noches, Eric, Lorena. Un saludo muy especial al doctor Percy Miranda. Como lo decía el doctor Toalino, hay un médico realmente entre los muchos médicos que salieron al frente en condiciones realmente bastante críticas a defender la humanidad, ¿no? Porque la que estaba atacada era la humanidad por un hecho que creo que era imprevisible. Pero hay una cosa, yo tengo con el doctor Percy, tenemos una anécdota. Había un webinar que ustedes programaron esa noche y yo lo llamé, Lorena me dice, el doctor Percy no puede entrar porque está con COVID. Y yo lo llamé al doctor Percy y me dijo que sí, que estaba con COVID. Y yo le dije, doctor, también yo estoy con COVID, así que a la noche nos vemos. Y conversamos, ¿no? Y creo que la participación del doctor Percy Miranda, como que representa a todos los médicos que han intervenido en esta campaña, a todo el personal de salud que en condiciones prácticamente increíbles son los héroes de esta lucha, lo han hecho por esa vocación que tuvieron de ser médicos y por ese juramento hipocrático que creo que lo llevaron adelante. Por eso es que la letalidad que tenemos en los médicos y en el personal de salud es bastante grande. Y a pesar de que hemos sido uno de los países que tomó las primeras medidas respecto a la pandemia, sin embargo, somos un ejemplo de lo que es un mal manejo del Estado, porque definitivamente la pandemia, donde más hizo efecto, definitivamente fue en el Perú. Los índices de letalidad son grandes en el Perú y creo que a estas alturas, nuevamente, la irresponsabilidad del gobierno da medidas que están, yo pienso,
Antes de dar medidas, debía haber consultado con el colegio médico, debía haber realmente tenido criterios totalmente técnicos para ver si era conveniente o no era conveniente el quitarse la mascarilla. Miren lo que está pasando en China, que lo decía muy bien el doctor Toalino. ¿Y qué han hecho? Cercar la ciudad. Yo no sé cuál es el problema que tienen con la mascarilla, si definitivamente estamos en una batalla que definitivamente no hemos ganado y que estamos poniendo en riesgo sobre todo a la población más indefensa, que son los niños y los jóvenes que están yendo al colegio, pero con criterios totalmente antojadizos y para mí políticos, y que de alguna manera tratan de disfrazar la incapacidad de gestión que tiene el gobierno del Estado. Plantean de que se debe volver a la normalidad total, que debe eliminarse la mascarilla, cuando realmente creo que ni siquiera tienen los índices de vacunación que actualmente existen en los diversos sectores de la población del país, cuando los colegios no reúnen los requisitos básicos para poder siquiera tener un cuidado preventivo frente a la pandemia. Entonces, definitivamente, yo tengo un punto de vista que de repente no tiene la característica de la autoridad con que pueden hablar los doctores, pero sí creo que es un acto totalmente irresponsable de tomar una medida tan apresurada en un momento en el cual todavía no ha sido vencida la pandemia, ¿no? Me gustaría escuchar al doctor Toalino la parte que le toca y luego de repente analizar un poco, ¿no? ¿Cuál es el impacto de una medida tan irresponsable donde se pone en riesgo a la población más, a la flor de la población del Perú, a los jóvenes, a los que van a los colegios, donde el porcentaje de vacunación, decía el doctor, no ha llegado ni al 30%, y donde definitivamente estamos observando que las camas UCI van aumentando justo con ellos? Entonces yo lo dejo al doctor Toalino para que pueda acabar su ponencia mientras vuelva realmente la conexión. Doctor, disculpe que me haya interrumpido. Para nada, doctor Jaime Mujica, y compartir con usted una gran satisfacción y gracias por sus palabras. Coincido totalmente con usted. La mortalidad en el Perú fue una de las más altas del mundo por ese sistema sanitario, ese sistema de salud peruano que estaba en obsolescencia, y esta pandemia desnudó las graves deficiencias, tanto en infraestructura, en recursos humanos y en equipamiento. Si bien, sin ir muy lejos, Arequipa, a nivel hospitalario, tenemos el Hospital Goyeneche desde el año 1900, más de 100 años. El Hospital Honorio Delgado, desde el año 60 a la actualidad, construido para una población de 150.000 habitantes que en el año 60 tenía Arequipa. Ahora más de 1.300.000 habitantes y seguimos con los dos hospitales, con la misma infraestructura, sin equipos y tratando de salir adelante. Si bien se ha mejorado enormemente durante la pandemia de manera acelerada. Ejemplo, antes de la pandemia el Hospital Honorio Delgado contaba con 4 a 5 camas UCI. Actualmente tenemos más de 30 camas UCI y tenemos 4 camas UCI pediátricas. Es una enorme mejora, pero en ese aspecto, fuera de ello, los demás hospitales o la emergencia del Hospital Honorio Delgado no tiene el equipamiento adecuado. Dejemos la parte hospitalaria, porque ya mencionar las deficiencias del Goyeneche son conocidas por todo. Vámonos al primer nivel de atención, los centros y puestos de salud. Realmente la contención, que todo se habla, que las autoridades de salud a nivel nacional mencionan el 80% debe contenerse en un primer nivel. ¿Qué vamos a hacer con un primer nivel? Y como ha mencionado el doctor Jaime, las carencias son mayores, donde no hay el equipamiento adecuado. Un médico en la mañana atiende pacientes no COVID y por la tarde sale una carta, la misma persona atender pacientes COVID, con ese riesgo de infección cruzada. Y solo tiene su estetoscopio y quizás un oxímetro de pulso para atender a la población. Entonces, esas graves carencias requieren de que eventos como este, y que felicito a la filial sur de la Universidad San Martín de Porres, porque puedan concientizar a la población que debemos tomar ya una decisión y ser parte de la solución. Es decir, realizar propuestas como el Colegio Médico, que me honro en presidir el Consejo Regional Quinto, lo vamos a hacer mediante pronunciamientos próximamente, y la academia, como ustedes también, emitir opinión respecto hacia dónde debe ir el país, y no en esta grave crisis a nivel nacional y regional que representan las personas que actualmente se encuentran a la cabeza y que no tienen adecuada preparación en gestión, en políticas públicas
que generen para solucionar los problemas que son de responsabilidad del Estado y que por ende repercuten en una población, como también usted lo ha mencionado, doctor Jaime, en tomar decisiones políticas sin considerar la parte técnica. Ahora es momento de retirar, está bien, la economía necesita levantarse, pero si vuelve a caer, si volvemos a presentar un número elevado de infectados, un número incrementado de muertes, pues otra vez la economía va a fallar. Y con ello quiero terminar que es hora de tomar medidas desde la base, desde abajo hacia arriba, es decir, nuevamente repito, desde la academia, desde los colegios profesionales, desde las bases de la población, exigiendo que cambiemos el rumbo y que realmente se invierta en lo que necesitamos y se tomen decisiones técnicas. No es momento aún de retirarse completamente, sobre todo en una institución educativa donde no hay una adecuada ventilación y donde el aforo ya está autorizado al 100% y sin un buen porcentaje de vacunados. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y a su disposición. Gracias, doctor, por su participación y todos estos datos que nos comparte realmente de gran preocupación porque sin duda alguna un hospital o los hospitales de Arequipa que necesitaban para atender a la población, hoy en día esta población ha crecido, estamos más de 1 millón de habitantes en Arequipa y nuestros hospitales no han mejorado en lo mínimo. Vamos con las interrogantes para nuestros invitados el día de hoy. Y la primera pregunta va para el doctor Percy Miranda, ex jefe del comando COVID en la región Arequipa. Y la pregunta para el doctor Percy Miranda es la siguiente. ¿Considera usted que si Arequipa alcanza el 80% de población vacunada, ya se debería retomar todas las actividades, ¿no? Normalmente? La consulta que nos alcanza para usted, doctor Percy Miranda. Muchas gracias. Quiero aprovechar esta segunda oportunidad para saludar al doctor Jaime Mujica por la oportunidad que nos ha dado varias veces, invitando a través de estos webinars. Y recuerdo una entrevista que tuvimos con autoridades realmente que dan prestigio al Ministerio de Salud cuando empezábamos a hablar de esta epidemia en un comportamiento nacional. Creo yo, contestando directamente a la pregunta, es que no debemos considerar estas medidas políticas por gente que aún está demostrando no tener capacidad para tomar decisiones por desconocimiento seguramente del sector. Y nos estamos dejando llevar o presionar realmente por estas medidas que resultan siendo un engaño, muchachos, para la población. Y palabras como la del doctor Jaime Mujica creo que deben hacer reflexionar a los políticos para que ya es hora de que nos represente gente que tenga realmente camino recorrido, por lo menos credibilidad, experiencia en el trabajo y dedicación y amor realmente a la profesión. Estos últimos meses realmente yo me he sentido avergonzado por quienes nos representan, porque no hemos cambiado nada. Realmente, si hoy día visité el Seguro Social para recoger algunos medicamentos, no es que la población descrea, no es que la población desprecie realmente el esfuerzo que hacemos los trabajadores de salud. 4 o 5 enfermeras esperando para vacunar, les pregunto, para la 4ª dosis, no, doctor, solamente para la 3ª dosis. Pero estuve ahí como 40 minutos y hemos vacunado con estas personas ahí solo 2 o 3 personas. Esto viene entonces en una duda que se le pone a la población. Ya debemos entrar a la normalidad, debemos quitarnos la máscara, debemos estar en los espacios abiertos, y esto cunde por quienes nos representan y lanzan estos decretos supremos desde Lima, estas recomendaciones realmente absurdas, y que creo que esta noche, por lo menos para la población, debe quedar bastante claro. El doctor Tobalino ha sido muy claro, como decano del Colegio Médico, señalar claramente que aún estamos muy lejos del 80%,
de llegar a la cobertura de protección para los mayores de 60 años, menos aún para los menores de 12 años, cuyas coberturas todavía, si Dios quiere, alcanzaremos de que un par de meses 35 o 40%. Y llegar a ese 80%, por favor, midamos el tiempo. Y estamos obligando que los colegios, como muy bien se acaba de decir, no todos tienen condiciones para volver al 100%. ¿En qué condiciones estos niños van al riesgo a perder la salud? Por favor, yo creo que estas 3 medidas que he recomendado, debemos seguir cautelosos, además de las medidas que se dan desde Lima, ser cautos también en quienes lo dicen. Yo no me siento representado realmente porque quienes conducen en este momento el Ministerio de Salud no han tenido, he llamado a la gente que conozco, el ministro de Salud, y están en la misma incertidumbre, desconocen por qué este gobierno, no sé si a propósito, elige personas que sabe que no tienen ningún conocimiento al respecto, sin embargo quieren tomar decisiones en una situación tan difícil como la que vive el país. Esta apertura que nos da la universidad, ojalá que con el doctor Tobalino y quien habla me he dispuesto a trabajar en la Comisión de Salud Pública en el Colegio Médico, hagamos una apertura más seguida, de seguir al lado de la población que realmente sufre estos desdenes de olvido de nuestro sector. ¿De qué infraestructura estamos hablando si el Hospital Goyeneche sigue en las mismas condiciones? El hospital con mucho esfuerzo, Honorio Delgado, que fue un hospital para tuberculosos, lo hemos ido adaptando con un hospital general, y por la epidemia ahora tenemos 30 UCIs, 4 UCI neonatales, pero estamos en condiciones ahora de atender pacientes diabéticos con tuberculosos, para operar la gran cantidad de pacientes que tenemos por operar, no. Hemos acondicionado más bien ambientes para algún tipo de enfermedades, pero seguimos en el mismo afán, estar acomodando lo poco que tenemos para poder reflejar que el olvido de un Estado que no reconoce que el sector salud fue una ventana abierta para esta epidemia. Y qué pena que aún las cosas todavía continúan. Sin embargo, yo creo que habemos personas todavía capaces de decirle a la población, descrean de estas políticas, de estas medidas y sigamos cuidándonos. Hemos aprendido mucho en nuestro cuidado, sigamos haciéndolo. Si en los espacios abiertos efectivamente podemos invitar a nuestra familia, podemos estar más juntos en el poco momento que podamos compartir con ellos, luego usemos la mascarilla. Demos muestras que aún debemos seguir con las 3 recomendaciones básicas: lavarnos las manos, no estar en lugares con muchas personas, en estos grandes conglomerados, y usemos la doble máscara continua, que continúe esto, por lo menos yo creo que hasta fin de año. Esperemos que las cosas cambien, pero yo las recomiendo porque conozco de cerca el impacto que esto ha tenido en nuestra población y es lo que debemos seguir empujando, debemos seguir haciendo fuerza para que la población siga teniendo confianza en el poco sector que todavía nos queda como ahínco, como fuerza que podemos darle a la población general. Doctor Jaime, un abrazo grande realmente por este esfuerzo que usted hace realmente a través de la universidad y ojalá que podamos estar más juntos cada vez. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por su participación. Tenemos otra pregunta para el doctor Anthony Tobalino. La siguiente interrogante es, ¿existe una propuesta por el congresista Montoya también de no solicitar el carnet de vacunación al ingreso de locales? ¿Está usted de acuerdo con esta propuesta, doctor? Bueno, me parece que frente a todo lo que hemos conversado, si bien cuando me dirigí hacia ustedes, mencionaba sobre la responsabilidad, el empoderamiento de la población y la obligatoriedad por parte de normas. Yo pienso que aún no debe dejarse de solicitar el carnet de vacunación para ingresar a los conglomerados. Cuando la población sea consciente de la protección a la salud pública que conlleva las acciones individuales,
que repercuten en todos, y por ello yo, para cuidarme, debo vacunarme, debo usar mascarillas. Ojo, hay mucha discusión sobre ello frente a las libertades individuales, pero recordemos, los derechos míos acaban donde inician los derechos de mi vecino, de mi familiar y de los demás. Así es que yo pienso que esto no debe ser, no es prudente dejar de solicitarlo aún. Debe continuar, debe seguir de la misma manera. Aún no es momento. Gracias. Muchas gracias, doctor Anthony Toalino, por esa respuesta. Tenemos una pregunta más ahora para el doctor Percy Miranda. Doctor Miranda, nos hacen la siguiente consulta. Como es de conocimiento público, la cuarta dosis para los médicos, enfermeras, para todos los que están en el frente número 1, como se le denomina, es un tema en cuestión. ¿Usted qué opina respecto a ese tema? Porque está relacionado a lo que estamos hablando. Si se ponen la cuarta dosis, ya no usen mascarilla. Es la lógica que se está utilizando por parte del Ministerio de Salud. ¿Cuál es su respuesta, doctor Percy Miranda? La respuesta es contundente. Realmente siempre voy a estar a favor de las vacunas. Nos dijo de la importancia y lo demostramos científicamente con algunos estudios que César Munaico lo ha hecho a conocer para nuestro país, la importancia de la tercera dosis. Y no dudo de la importancia de una cuarta dosis para la población vulnerable. Así que esperemos que esto ya se está dando ciertamente, me parece, en algunas zonas de nuestra región. Incluso hoy día se me dijo que en el estadio de Sachaca estaban poniendo la cuarta dosis. Debe ser para esta población vulnerable. Y esto debe reforzar de todas maneras para la población en general la importancia que tiene no solamente esta vacuna Pfizer para el COVID, esta cuarta dosis, sino la importancia que tiene el resto de vacunas que estamos promocionando desde el MINSA para esta temporada, como es la influenza. Las personas que no se han hecho vacunar contra influenza cada año deben hacerlo. Y esto es una forma es la mejor forma de protegerse realmente la salud de toda nuestra población. Existen grupos antivacunas, ya los conocemos, hemos luchado muchos contra ellos realmente y muchos años. Así que mi respuesta es contundente. Después de esta cuarta vacuna no vamos a dejar de usar las mascarillas. La mascarilla la vamos a dejar de usar cuando sepamos que la epidemia ya no existe en nuestro medio, en nuestro país. El doctor Toalino, el doctor Jaime y todos los que estamos conscientes, sabemos que aún hay pacientes hospitalizados, pacientes en UCI, y la población vulnerable se va a seguir enfermando mientras exista el virus circulando en nuestra población. Está circulando una cepa que es mucho más contagiosa, como es la Omicron, esta cepa N2 que ha sido muy dada a conocer por los epidemiólogos del país. Y esto nos obliga a reafirmar, necesariamente debemos vacunarnos con influenza, la cuarta dosis, los que no tienen la tercera, lograr el 80% la tercera dosis y lograr el 80% a los menores de 12 años. Creo que esto debe ser un alcance y un óptimo alcance que debemos lograr todos los arequipeños en estos meses que quedan todavía del año. Muchas gracias, doctor Percy Miranda. Tenemos una pregunta ahora para el doctor Anthony Toalino, justamente sobre lo que mencionaba el doctor Miranda. Doctor Toalino, nos hace una consulta, es respecto a la estadística. El último reporte COVID-19 de la Gerencia Regional de Salud indica que son 3 las personas que están en unidad de cuidados intensivos. Esto, si mantiene la tendencia, nos llevaría a desaparecer el número de personas en unidad de cuidados intensivos. Si esto sucede y se logra pasar el 80%, ¿serían argumentos suficientes para el Ministerio de Salud para que posteriormente digan Arequipa deja de usar mascarilla? Si fuera ese el caso, ¿cuál sería la respuesta del colegio médico? Porque hacia eso apunta por lo que ha mostrado el ministro de Salud.
Aquí traigo a refrescar un poquito las palabras del doctor Percy Miranda. No nos sentimos representados y nosotros como colegio médico desde el nivel nacional y a nivel regional tuvimos una posición discrepante con el nombramiento del anterior ministro. Bueno, el actual ha sido parte y fue nombrado también por el anterior ministro que renunció. Miren, para muestra un botón. La cuarta dosis se aplica con la vacuna Moderna para el personal de salud y en un desatino total del conocimiento de la salud pública, de la parte técnica, se coloca el doble de dosis. Y cuando recién se tiene conocimiento de reacciones exacerbadas en cuanto a fiebre, sintomatología en aquel personal que había recibido inicialmente la vacunación personal de salud de la cuarta dosis, se llama la atención del ministerio. Perdón, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Sí, doctor. Sí, se le escucha, doctor. Bueno, ya, gracias. Entonces, se llama la atención del Ministerio de Salud y salen ellos en una conferencia de prensa con un comité de expertos en el cual dan a conocer que no hubo tal error y que se tomó esa decisión, cuando sabemos con la misma información de los fabricantes de esta vacuna que la colocación era de 0.5, perdón, y que se estaba colocando el doble. Entonces, las decisiones del gobierno nacional no están siendo las más certeras. Y por ello, cuando usted menciona que todavía hay pacientes en camas UCI y con el dato que yo he mostrado que en esta semana epidemiológica 16 hay un incremento de hospitalizados en UCI infantil, en UCI para niños, para que nos entienda la población general, entonces nos lleva a mantener todavía la alerta, como ha mencionado el doctor Percy Miranda también. No es momento, no sabemos que esta pandemia va a acabar, qué direccionalidad va a tomar o cuándo la vamos a clasificar ya como endemia. Entonces ello va a llevar a que las vacunas se tomarán otras medidas como la vacunación continua, como las demás enfermedades, en un esquema de vacunación nacional donde se incorpore la vacunación contra el COVID. Entonces la conclusión final es que no, las medidas se deben mantener, las 3 medidas mencionadas, sí, mejorar la infraestructura educativa, aulas ventiladas, mejorar las condiciones laborales del personal, mejorar el sistema de salud peruano con una atención en el primer nivel, mejorando los centros y puestos de salud para que atiendan y sea la contención real y efectiva, y nuestros hospitales, por supuesto, no solo la parte de UCI, que es a la que le hemos dado atención, sino todo el hospital en general. El doctor Pérez también lo ha mencionado, nuestro Goyeneche sigue igual, nuestro Honorio sigue igual en infraestructura, es hora de dar el salto. Y yo creo que nosotros también, muy aparte de lo que es el sector salud, en el aspecto social debemos ser conscientes. Se nos vienen unas elecciones regionales, municipales, y debemos ser cautos, analizar las propuestas y no cometamos los mismos errores que estamos viendo a nivel nacional y que se vio a nivel regional. Escojamos gente proba, y ese es el mensaje final. Y muchas gracias, doctor Jaime Mujica, muchas gracias, Universidad San Martín de Porres, don Eris Lazarte y señorita Lorena Nova. Un abrazo. Gracias, doctor. Y ahora se está considerando también desde la Gerencia de Educación y la SUGEL de las unidades de gestión educativa de nuestra región, se está considerando la apertura de los kioscos escolares. Bueno, vamos a poner fin al presente webinar y vamos a escuchar las reflexiones del doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, doctor Percy y doctor Tobalino. Doctor. Definitivamente, escucharlos a ustedes es recuperar la fe en el Perú, porque existe gente capaz de enfrentar los retos más grandes que podamos tener como país. Si bien la pandemia puso en evidencia la incapacidad del Estado para enfrentar la crisis de salud y la crisis económica, creo que las cifras que ha dado el doctor Tobalino y que ha dado el doctor Miranda son evidentes, ¿no?
Tenemos un hospital de más de 100 años que permanece, más de 100 años, un monumento histórico que permanece igual. Tenemos un hospital de hace más de 50 años, que es un hospital que se creó con otro objetivo, un hospital de tercer nivel. ¿Y qué tenemos realmente las redes de salud desarticuladas totalmente? ¿Por qué? Porque no hay realmente la capacidad, no tenemos recursos suficientes para poderlos destinar a una prioridad. No, la ejecución de simplemente el canon minero a nivel de regalías sobre regalías no ha llegado ni siquiera al 50%. Y se ha dedicado a otros recursos, no a lo que debe ser fundamental. Hoy se habla mucho de la Constitución. La Constitución realmente, una de las cosas que debía incluir la Constitución, no estoy hablando de modificarla, pero sí es declarar a la salud como un derecho fundamental, un bien social y un servicio público esencial. Y de esa manera realmente estaríamos poniéndonos a la altura de los países del mundo. No puede ser que la salud realmente sea considerada así como está. Lamentablemente, poco es lo que se puede hablar a estas alturas de lo que significa una gestión eficiente y técnica de gobierno. Lamentablemente, el derecho a ejercer la democracia nos ha permitido tener la clase de gobernantes que hemos tenido en los últimos tiempos. Quizás no hemos votado con la cabeza, hemos votado con el hígado y las respuestas las tenemos así, como las que estamos viviendo. Lo que decía el doctor Tobalino es la vacuna Moderna ha aplicado doble dosis. Ni siquiera leyeron el manual. ¿Y a quién lo aplicaron? Al personal de salud. Más de 100 personas se le aplicó. Y, o sea, ¿por qué lo hicieron? Después sale en una conferencia de prensa con justificaciones totalmente pueriles. Definitivamente yo creo que escucharlos a ustedes es saber realmente que estamos enfrentando a un enemigo que es invisible, pero que sí ha tenido toda la fortaleza de poner al mundo realmente en evidencia de la flaqueza que tiene la mayoría de estados, pero en países como el nuestro, porque la incapacidad también está la corrupción, y no solo la corrupción, está que no tenemos realmente las decisiones adecuadas para poder replantear el destino del Perú. Nuestra crisis económica cada día se agudiza más. La crisis de salud, China, que es un país que tiene bastante desarrollo actualmente en emergencia, y nosotros damos medidas populistas que de alguna manera pretenden disfrazar todo lo mal que estamos haciendo y el triste destino que estamos recorriendo. Si yo lo escucho al doctor Lazarte y lo escucho al doctor Tobalino y al doctor Miranda, pues esa es la gente que debía dirigir la salud del Perú y asignarle los recursos necesarios, siendo la salud un derecho fundamental que debe constituirlo la Constitución. No pensar en otro tipo de cosas que lamentablemente solo nos van a llevar a que seamos siempre un país bananero como somos actualmente. Lamentablemente, lo de la mascarilla, que ha sido el tema de esta discusión, yo creo que la pandemia no vino a visitarnos, vino a quedarse y a establecer las reglas de una nueva sociedad, de una sociedad donde tenemos que aprender a cuidarnos, porque definitivamente existen enemigos que definitivamente todavía no estamos en condiciones de afrontarlos. Si recordamos la gripe española en 1919, trajo más de 60 millones de muertos. No ha hecho mucho todavía y no creo que la hayamos vencido. Y si existe gente que conoce y que nos dice las cosas como son claras, yo lo conozco al doctor Miranda y lo respeto y lo admiro porque él estuvo realmente junto con el gran empezando con Mondo COVID y fue un hombre que no solo le tocó enfrentarlo, sino le tocó sufrir las consecuencias de esta terrible enfermedad y creo que hasta hoy la sigue luchando. Doctor Percy Miranda, permítame a través de Ventina Sanmartiniana rendirle un homenaje por esa valentía que ha tenido de seguir en la lucha y seguir luchando por la salud de nuestro pueblo. Al doctor Tobalino, decirle porque ya es tiempo de que los colegios profesionales nos escuchen, ya es tiempo de que la gente no decida por decidir y que el gobierno para tomar decisiones consulte primero a quienes realmente saben. Ya basta de tener realmente lo que tenemos, que creo que estamos dando no solo vergüenza en el mundo, sino estamos poniendo en grave situación de crisis a toda nuestra población. Doctor, muchísimas gracias a los dos y creo que esta noche ha sido bastante ilustrativa de saber que existe gente como ustedes dispuestos a dar todo lo que tienen por tratar de sacar adelante nuestro país y la salud de nuestro país. Muchas gracias, doctor Jaime. Un abrazo. Muy amable y muchísimas gracias por sus palabras. Siempre con ustedes.
Bien, Chao, muchísimas Gustavo, gracias. muchas gracias. Un Muchas abrazo, doctor Jaime. Lorena, Erich, muchas gracias. Un abrazo. Claro que sí. Gracias también. Gracias por compartir con nosotros, con la universidad, con nuestro público estos temas y nos trajo al recuerdo esos 2 años tan duros que hemos vivido todos los peruanos y todas las personas en el mundo con respecto a esta cepa contagiosa como es el COVID-19. Erich, nos vamos. Así es, muchas gracias nuevamente para todos los que nos han escrito, doctora Percy Miranda, doctor Anthony Toalino, doctora Jaime Mujica Calderón, Lorena, a todos. Nos encontramos el próximo miércoles a las 7 de la noche con una nueva edición de Ventana San Martiniana por USMP TV Filial Sur. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches.